todos, bienvenidos una vez más a Psicologízate en Casa. Hoy tenemos el gran honor de estar enfrente de un doctor que ha estudiado mucho, que ha hecho muchas aportaciones en el campo de la psicología a nivel nacional e internacional, y que además de esto actualmente está a cargo de múltiples proyectos a nivel internacional. El doctor que nos está acompañando ahorita es el doctor Edgar Landa Ramírez. Un gusto, doctor. Hola, muy buen día a todos. Para empezar, me gustaría hablarles un poco de lo que ha hecho el doctor Edgar Landa. Él es fundador y coordinador del programa de psicología en urgencias médicas en el Hospital Dr. Manuel G. González en la Ciudad de México. Él realizó su doctorado en psicología por parte de la UNAM. También tiene su maestría, principalmente en psicología con residencia en medicina conductual, y es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Actualmente, el doctor Landa trabaja, como había mencionado, en proyectos internacionales. Tenemos en primer lugar, está trabajando en una revisión sistemática Cochrane sobre la esquizofrenia y el daño cognitivo, y junto con la Universidad de Oxford, y además está trabajando en un estudio multicéntrico de los aspectos genéticos en los trastornos psicóticos de pacientes en México, junto con la Universidad de Harvard y el Broad Institute. Eh, Creo que faltaría mucho. Podríamos hablar toda la entrevista sobre todo lo que ha hecho, doctor. Usted ha dirigido más de 85 tesis de licenciatura, maestría, doctorado, ha publicado artículos en revistas importantísimas, y de hecho actualmente está haciendo una revisión sistemática en una revista con un factor de impacto de 6 punto y tantos. Doctor, es para mí un honor tenerlo aquí. Creo que faltaría mucho tiempo para poder hablar de todo lo que ha hecho y de todo lo que ha realizado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de estar el día de hoy con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Alejandro, por la presentación. Y bueno, finalmente es algo que me gusta mucho, que me apasiona mucho la psicología, y me dará mucho gusto compartir con tu auditorio pues esta pasión que tengo, y también pues varios consejos de qué me ha servido para poder trabajar de manera profesional y de investigación en la parte de psicología de la salud. Y de una vez les anticipo, lo que más ha servido es la colaboración. Claro, Aprender a trabajar en equipo es vital a nivel internacional y a nivel nacional. claro, y sobre todo, doctor, le tengo mucha admiración y respeto. Usted ha sido un pilar para mi formación, también quiero decir. Entonces, siento que se ha inspirado a múltiples personas. El día de hoy vamos a lograr que esta entrevista siga inspirando a tantas personas como lo ha hecho hasta ahorita. Doctor, estábamos hablando al principio de la entrevista que usted actualmente trabaja, bueno, creó, es fundador y coordinador del programa de psicología de urgencias médicas. Para empezar, me gustaría que nos hablaran qué son las urgencias médicas. Claro que sí. Para entender las urgencias médicas tenemos que hablar de la medicina de urgencias. La medicina de urgencias es un área, dentro de toda la medicina tenemos especialidades, como lo hay en medicina interna, como lo hay en cirugía y demás. Al igual que estas especialidades, existe un área que se encarga específicamente de las urgencias. Esta área es peculiar, es relativamente reciente a comparación de otras especialidades médicas, y se encarga mucho de atender a las personas cuando tienen alguna complicación, puede ser metabólica, puede ser por algún trauma, algún choque, algún evento desafortunado que pone en riesgo la vida del paciente. Es un área que se enfoca mucho en salvaguardar la vida del paciente, en ayudarlo en vida, función, estética, y a partir de eso garantizar esa estabilidad del paciente para que siga después siendo atendido médicamente. Es un área que, como te lo decía, tiene sus raíces en los 60, finales de los 60, en los 70 en Estados Unidos,
En México, a partir del terremoto del 85, es que se dan las bases para crear oficialmente las generaciones de médicos urgenciólogos. Ajá. Ok. De hecho, se da en el Hospital Balbuena y a partir de entonces ha ido creciendo a nivel nacional esta especialidad de la medicina. Me llama mucho la atención que lo que está mencionando, doctor. Usted menciona que es una área que se encarga de atender a pacientes los cuales su función vital o de algún órgano está comprometida para poderlo referir a diferentes servicios. ¿Cómo, si entonces estamos hablando que la prioridad es salvaguardar esta función vital, cómo se incluye la psicología o cómo se inserta en esta especialidad médica? Es muy interesante la pregunta y es algo que hemos abordado ya en algunos escritos. Um, Hay que pensar mucho el contexto en el cual emerge la medicina de urgencias. Estamos hablando de la década de los 60, 70, y también entender qué pasaba de manera paralela en el mundo científico. Aunque la medicina de urgencias oficialmente empieza a crearse de esa manera, desde la historia de la humanidad siempre hemos tenido gente que ha estado encargada de ir ayudando a que la gente que estaba en esas condiciones muy graves fuera atendida y se les ayudara. Esto puede ser en las guerras, puede ser en eventos y demás, traumáticos, en choques y todo esto. Pareciera ser entonces, ¿qué hace un psicólogo ahí? ¿Por qué? Exacto. Como te lo comentaba, de manera paralela a la emergencia o al surgimiento de medicina de urgencias, surge una propuesta de Engel de que todo sistema de salud no debería basarse únicamente en la concepción del modelo biomédico, es decir, únicamente atender las cuestiones orgánicas del paciente, sino deberíamos darle un equilibrio a ese paciente en donde se evalúe lo orgánico, pero también veamos lo social y lo psicológico. Este modelo que George Engel propone a finales de la década de los 70 tiene un impacto muy grande en la concepción de la salud Okay. y le abre las puertas a que los psicólogos empiecen a ingresar a distintas disciplinas, a distintas especialidades del área médica. Se van a partes oncológicas, a trabajo de obesidad, a trabajo pediátrico y demás. Sin embargo, pareciera ser que por el origen mismo de la medicina de urgencias, el psicólogo no tiene cabida en urgencias médicas. Claro. Pero no, en realidad cuando uno comienza a insertarse en el área médica de urgencias, te das cuenta que hay una necesidad peculiar y muy grande en el paciente que está hospitalizado en urgencias, hay necesidades psicológicas importantes. En el familiar, si en este momento cualquier persona del auditorio le entra una llamada y le dicen, ¿sabes qué? Tu ser querido acaba de ser ingresado a urgencias, inmediatamente hay un impacto, una connotación negativa de, híjole, y si está grave, ¿qué pasará? Claro. Entonces, todo eso genera la necesidad. Además, el contexto en el cual está inmerso el médico de urgencias es de mucho estrés, de toma de decisiones inmediatas que tienen inmediatamente tienen un impacto en la salud del paciente, lo cual genera estrés. Todo esto hace que se den las condiciones necesarias para que un psicólogo, siguiendo los preceptos que nos marca el modelo biopsicosocial propuesto por Engel y la Uh-huh. OMS, que nos habla de este equilibrio también, eh, puede seguir esos preceptos y aplicarlos en urgencias. Y además, algo muy importante, como te lo decía Ale, hay grandes necesidades, hay muchas necesidades en el servicio. A partir de eso es que empezamos nosotros a identificarlas y a trabajarlas. Ok, y a trabajarlas principalmente como tomando en cuenta, ¿no? Digo, me puedo imaginar, digamos, la atención a los pacientes, la atención a los familiares. Yo sé que usted tiene múltiples artículos y trabajos relacionados, por ejemplo, en la notificación de malas noticias, el impacto que tiene, por ejemplo, pues sí, en los familiares, incluso en los médicos. A mí me gustaría mencionar, ¿qué tanto ha cambiado ahorita la atención de urgencias por ejemplo, tomando en cuenta esta pandemia? Mucho.
Urgencias es la primera, es la puerta de entrada del paciente COVID al Ok, hospital Algea González. El hospital Algea González es un hospital híbrido. Tenemos una conversión en la cual se mantuvo una parte para atender pacientes con enfermedades, con complicaciones metabólicas y una parte exclusivamente para cuestiones de enfermedades respiratorias. Entonces, eso fue el primer gran cambio. Se hizo la conversión, se dividió esa parte de urgencias y tenemos en este momento los pacientes con todas las necesidades COVID, junto con los familiares que los traen y todo lo que implica el estrés emocional que están pasando. Y tenemos del otro lado a los pacientes con complicaciones metabólicas que claro. están llegando al hospital por pues algún problema en su salud y también por características propias del hospital no suele recibir muchos pacientes con trauma, es decir, aquellos que fueron golpeados, chocaron, asaltaron, pero también nos llegan. Entonces, en este momento el hospital está trabajando para atender ambas dimensiones. Ok, y por ejemplo, la psicología de urgencias, como usted fundó y nombró el área, ¿cómo ha ido modificando su trabajo con esta nueva pues, situación con la que nos estamos enfrentando? Pues nos hemos tenido que adaptar, al igual que el resto de las disciplinas médicas y del mundo en general, tenemos que adaptarnos. Hemos pasado a hacer un servicio en donde la gran cantidad de personal que estaba colaborando conmigo generalmente son estudiantes de posgrado y pregrado del último año de la carrera de la Facultad de Psicología en la UNAM, o del posgrado en Medicina Conductual, o del doctorado en Psicología y Salud. Pues claro, apegándonos a los criterios que la UNAM nos piden, ellos ya no vienen presencialmente, pero siguen colaborando ampliamente desde casa. De hecho, han hecho un trabajo impresionante. Es muy fuerte el trabajo y el apoyo que han dado. Francamente, sin ellos no podría seguir este servicio, no podría seguir esta lógica. Entonces, el primer punto es adaptarnos precisamente a las condiciones que el ambiente pide. La otra cuestión, pues también, yo que sigo viniendo durante, y que lo he hecho durante toda la pandemia, pues adaptarme a todos los cuidados que exige el hospital. En este momento estoy en mi cubículo dentro del hospital y bueno, puedo tener la libertad de quitarme el cubrebocas y prescindir de mi careta porque estoy solo. Sin embargo, si tengo que salir a ver a algún familiar, algún personal de salud viene para atención psicológica, tengo que seguir todas las medidas de bioseguridad que se me imponen y que se me Claro. piden. Entonces, de manera general, nos hemos tenido que adaptar a esas cuestiones, también a las necesidades psicológicas que se incrementaron de manera impresionante a partir de la pandemia, con las tres poblaciones, con los pacientes, con los familiares y con el personal de salud. En el personal de salud no solamente incluyo a médicos y enfermeras, también incluyo al personal hospitalario como el personal administrativo, camilleros, intendencia, gente que me ha buscado y que ha tenido la necesidad de apoyo psicológico. Entonces, ha sido así, muy fuerte la carga de trabajo. Pues por lo que me comenta, es adaptarse a situación, ¿no? No solamente tenemos las mismas responsabilidades y actividades que antes, sino que ahora se suman más, ¿no? Y ahora tenemos que estar todo el tiempo controlados en la careta, en, por ejemplo, el cubrebocas, etcétera. Correcto. Mi pregunta es, nosotros, el lema que tenemos en el canal y en la página es difundiendo con evidencia. Nosotros nos basamos en psicología basada en evidencia, que a su vez fue una derivación de medicina basada en evidencia. Me gustaría preguntar, ¿cuál es la importancia de este modelo de psicología basada en evidencia o medicina basada en evidencia en psicología de urgencias? ¿Cómo ha repercutido este modelo o por qué es importante? Muy bien. Es completamente importante. El modelo de medicina basada en evidencia sentó las bases a nivel internacional de cómo practicar la parte profesional, clínica y de investigación en el área de la salud. Es un modelo que ha traído grandes ventajas, también tiene varias críticas, sin lugar a dudas, Claro, varias críticas desde el orden filosófico, del orden práctico, del orden de investigación, eh, pero que también tiene muchísimas ventajas. En el caso de la psicología,
Mucha gente no lo sabe y eso me preocupa mucho, pero cada vez más gente lo sabe y eso al menos me da cierto alivio. APA desde el 2005, Ujú. o sea, hace 15 años, sacó un comunicado y tiene la página en internet, lo pueden Claro, checar, en donde te dice, vamos a hacer práctica psicológica basada en evidencia. No podemos los psicólogos darnos el lujo de andar viendo pacientes si no tenemos datos que sustenten las intervenciones, las evaluaciones, el abordaje que estamos haciendo. Afortunadamente, Alejandro, en los últimos 10 años he notado ampliamente cómo hemos pasado de ser una o dos personas que estábamos hablando de este tema y que lo tratábamos de meter a la psicología como tal del modelo, a un montón de gente, psicólogos que se han ido preparando, que han ido adoptando el modelo, que han ido siendo meticulosos en sus prácticas. Algo que es muy importante es no se trata de seguir por seguir como si fuera un dogma, se claro. trata de analizar el modelo, de aprenderlo, de seguir sus reglas, porque con base en el mismo es más probable que la práctica que lleves a cabo eh, tenga beneficios en tu paciente, pero también te permita librarte de sesgos a la hora de hacer intervenciones. Es decir, si yo creo que esto funciona porque tengo esta evidencia teórica, pues no solamente lo creo, me voy a buscar estudios que hayan hecho bajo cierto rigor metodológico y estadístico la evaluación y que me permitan decir, mira cómo con estas condiciones te puede funcionar o no, también se vale. Un dato negativo o un dato en donde te diga no hay diferencias también es bienvenido. Claro. Ajá. Te permite decir, sabes que ya no apliques eso, porque nada más le haces perder el tiempo al paciente y pierdes el tuyo. Eso es algo sumamente importante de la psicología basada en la evidencia, que fue, sin lugar a dudas, lo que más ha abierto las puertas en el servicio de urgencias. Si me permites, te cuento rápidamente. Cuando yo llegué a urgencias en el 2015, los residentes, el personal en general, me veía con cara de, bueno, ¿qué hace un psicólogo en urgencias? Y no los culpo. Tradicionalmente, Alejandro, a nivel internacional, no es común que haya psicólogos en urgencias hospitalarias. Ok. Quiero ser muy claro en esto. Tenemos muchos psicólogos que se dedican a las emergencias y que tienen una red, inclusive latinoamericana, internacional, y lo hacen muy bien y los felicito mucho y los reconozco mucho, pero en el área hospitalaria, a nivel de urgencias, se cuentan con las manos. Y la verdad nos sobran las dos. O sea, son muy pocos los casos de psicólogos que tenemos a nivel internacional que están haciendo aportaciones en urgencias. Y algo que a mí me abrió mucho las puertas en el 2015 fue llegar y empezar a revisar toda la literatura internacional y con base en este modelo de medicina basada en la evidencia, irlo aterrizando a la práctica clínica, sabiendo las virtudes y las limitaciones que esto implicaba. Eso me permitió hablar un mismo idioma con el personal de salud Claro. y me permitió posteriormente sentar las bases de este servicio basándome en ese modelo para generar una práctica clínica basada en evidencia, investigación siguiendo este modelo y enseñanza siguiendo este modelo, lo cual ha ayudado a que en estos años hayamos creado esas bases que permitieran el desarrollo del programa de psicología en un área que tradicionalmente no es común verlo. Claro, y me parece bastante importante. De hecho, quiero comentarle al auditorio que el doctor Landa ha hecho esfuerzos en artículos, en publicaciones para hablar de psicología basada en evidencia y medicina basada en evidencia y cómo aplicarla. Bueno, también aparte de la parte de urgencias médicas. Me queda claro que el poder hablar de un mismo idioma, el poder mencionar que en estudios fuertes como revisiones sistemáticas, ensayos controlados aleatorizados, se ha demostrado que una intervención es efectiva y que cuando la aplicas justamente es efectiva, esto también nos ayuda tanto para la credibilidad de nuestro trabajo y dos, para poder dar el mejor tratamiento, ¿no? Me llama mucho la atención porque ahorita
como mencionaba el doctor, ¿no? Creo que ha habido un boom en los últimos años sobre psicología basada en evidencia. Antes eran usualmente pocas personas, pero ahorita es más probable que la gente lo conozca y cada vez estos estudiantes de licenciatura o estos estudiantes de maestría o que les haya tocado un doctorado, tienen estudiantes y estos estudiantes se están replicando. Entonces es algo bastante bueno porque va a pasar como en la medicina, como mencionaba, en los 90 habían muchos estudios al respecto, pero no sabían cuál decidir o cuál era mayor. Y entonces llega David Sacke de los 90 y propone para homogenizar por la información o para tomar las decisiones clínicas, crear guías bases, crear guías clínicas, pero para ello necesita los niveles de evidencia, ¿no? Y creo que está pasando algo así en el mundo, principalmente con la psicología. Estaba leyendo que, como usted menciona, APA, desde el 2005, ya está en su página como psicología basada en evidencia. También influyó la cuestión económica de los seguros, de que si no hacías práctica basada en evidencia no te pagaban. Entonces también eso influyó bastante, pero ha habido un cambio poco a poco, ¿no? Y como menciona, tiene a veces sus contras, tal vez unas desventajas que pueden haber, pero hasta ahorita la forma de poder informar, de generar evidencia y también de aplicarla ha sido el de mayor predominancia. No sabemos si en un futuro venga otro modelo que genere pues mayor evidencia o que sea superior al que estamos tomando, pero ahorita pues para insertarse en este tipo por ejemplo, de lugares hospitalarios ha sido importante. Sí, sin duda. De hecho, eso es lo que se espera, Ale, que en algún futuro este modelo que ahora tiene sentido y nos da criterios de cómo hacer esta práctica profesional o esta práctica de investigación, lo que se esperaría en un futuro es que por su propio peso se rompa y se tengan que proponer otros modelos. Y eso está bien, eso se ha descrito desde distintas áreas en filosofía de la ciencia, por ejemplo, como esa transición paradigmática, ese cambio de paradigma, ¿vale? En donde ya no tiene cabida el modelo que en este momento te explica una parte de la realidad y se cambia por otro. Que también son explicaciones que han sido ampliamente criticadas, también los modelos de la revolución científica y demás, tiene sus contras, tiene su parte en donde te dicen, aquí hay muchas limitaciones, como todo conocimiento, pero de eso se trata. Yo creo que la mejor manera de entender medicina basada en evidencia o práctica basada en evidencia es estudiándola, haciéndola y entendiendo que no se trata de un dogma, se trata de una forma de generar conocimiento y de ver el mundo que tiene limitaciones. Y la mejor forma de ayudar a cambiarla, a mejorarla o sustituirla completamente vendrá a partir de ese conocimiento y después decir, ¿sabes qué? Estos son unas limitaciones muy importantes. No es un dogma, no tengo que decir David Sackett me persigue. No, o sea, tengo que decir, veo estos problemas, hay que cambiar esta parte, ¿sale? Y ese es el espíritu que yo les recomiendo a los nobles psicólogos que están integrándose a la parte de la psicología, es apréndanlo, apasionense por hacerlo, pero no es dogma. Sean críticos, sean muy Claro. críticos. Sean muy críticos con ustedes mismos en lo que están haciendo, porque solamente así podrán seguir creciendo al respecto de su práctica. Y me parece bastante importante lo que usted está mencionando, ¿no? Por ejemplo, mi formación ha sido terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, cuando ves la evidencia, por ejemplo, llama la crítica que hay un artículo que sacó en el 2017 de ¿realmente es el gold standard? O cuando empiezan a hablar, por ejemplo, de los problemas filosóficos, epistemológicos de la terapia cognitivo-conductual, te topas contra pared, ¿no? Pero creo que es importante saber eso, porque eso no implica que hay que tirarlo a la basura y ya no sirve, ¿no? Al contrario, si estamos notando que hay problemas y que hay dificultades en estas áreas, entonces es importante ahora buscar la forma de cómo resolverlos. Es correcto. Esa terapia durante muchos años, yo diría ya décadas, ha tenido buenos niveles de evidencia para poder resolver clínicamente varios problemas, pero críticas contundentes y demoledoras a los principios
teóricos y filosóficos que le subyacen. Esto también es muy claro. La evidencia que se genera del dato no puede estar desligada del modelo teórico que le subyace, y el modelo teórico no puede estar desligado de los principios filosóficos que tiene. Y todo principio puede ser criticable. Entonces, es muy importante que un psicólogo que se forma en práctica basada en la evidencia, además de aprender muy bien qué es una revisión sistemática, cómo se lleva a cabo un metaanálisis, los ensayos controlados aleatorizados, los tipos de aleatorización y demás, sepa de filosofía de la ciencia, sepa de los criterios que subyacen a eso de las críticas. Particularmente y de manera personal, yo creo que una de las críticas más demoledoras que se le ha hecho a la psicología que se basa en evidencia, viene desde la filosofía y viene desde los principios de por qué un psicólogo tendría que usar este tipo de diseños. Este es un texto que vemos mucho, bueno, que veo mucho con mis estudiantes de maestría y sobre todo de doctorado, en donde nos dan hasta con la cubeta. Es riquísimo leer este tipo de textos en donde te permite, pues eso, saber que estás en un juego que tiene muchas virtudes, pero también muchos defectos. Exactamente, creo que lo explicó de una manera pues muy adecuada, ¿no? No es un modelo perfecto, sin embargo, que esto no sea desmotivador, ¿no? Porque al contrario, si vemos que hay algo que nos está pegando y que está, pues, puede mejorar, entonces hay que buscar la forma de cómo mejorarlo, ¿no? Y Correcto. pues le agradezco mucho los consejos que le ha brindado principalmente a la audiencia. Me gustaría, para ir finalizando, que nos dijera, ya hablamos de qué es urgencias médicas, ya hablamos del papel de psicología de urgencias, hablamos de medicina basada en evidencia y su rol fundamental, y hablamos, por ejemplo, de las críticas y todo esto. Si una persona, digamos, una persona que está saliendo ahorita de la carrera, o que ya salió, pero está interesado en trabajar en psicología de urgencias o trabajar en áreas de urgencias, ¿dónde se podría formar? ¿Usted qué le recomendaría? Si se trata de áreas de urgencias en aspectos hospitalarios, no son tantas las opciones, desafortunadamente. La verdad es que somos, y lo digo con mucho orgullo, somos un servicio pionero. No voy a decir que somos los primeros realmente que lo han hecho, porque insisto, hay muchos psicólogos a nivel internacional e inclusive en esfuerzos individuales han estado en distintos hospitales aplicando la psicología en urgencias, nos queda muy claro. Quizá sí somos un servicio que de manera estructurada, organizada, muy focalizada, ha desarrollado durante años ya esto. Nosotros somos una opción para formar, forma parte de nuestra razón de ser el recibir alumnos y formarlos. Entonces nos pueden buscar cuando sacamos las convocatorias, que vean los criterios. Eso lo pueden hacer en nuestra página de Facebook. Ok. Estamos como Psicología Urgencias Gea González, ahí nos pueden encontrar y ver las convocatorias, lo que pedimos y qué se hace. Generalmente recibimos a estudiantes de los 3 niveles de licenciatura, de maestría y doctorado. Los de licenciatura normalmente son estudiantes de la Facultad de Psicología del último año que vienen a tomar clases con nosotros. También de servicio social o tesis. Fomentamos mucho que la gente se siga titulando vía tesis porque los expone a desarrollar habilidades de investigación que son fundamentales y tremendamente necesarias. Claro. Los de maestría tenemos convenio con la Facultad de Psicología en el programa de Medicina Conductual para que si entras por esos filtros y quedas en la maestría en Psicología, Residencia en Medicina Conductual, puedas venir con nosotros. A nivel doctoral también tenemos este convenio con la Facultad de Psicología en el programa de Psicología y Salud para que realices tu investigación dentro del área en alguno de los muchos temas que tenemos. Y también damos webinars, conferencias, cosas por el estilo. Entonces también pueden irnos siguiendo. Yo creo que la página es una buena opción para que vean las ofertas que se dan y a partir de eso cómo se puede ir aplicando la psicología en el área de urgencias. No lo hemos platicado al 100%, pero sí te quiero recalcar algo, Ale. Algo que ha sido tremendamente útil es todo lo que sabemos ahora en la etapa COVID nos ha sido una base impresionante para retomar todo lo que sabíamos con evidencia a nivel internacional y que ya nos funcionaba a nivel nacional y adaptarlo
a nivel COVID para nuestra práctica clínica. Claro. Por ejemplo, en lo de malas noticias, hemos trabajado arduamente en un curso que se abrió en CDMX para entrenar a personal de salud, adaptando la evidencia que tenemos de nivel internacional a lo que pide el contexto COVID. Hemos trabajado arduamente también en la atención de intervención en crisis ante notificación de muerte. Eso es algo que estamos haciendo tanto de manera presencial como remota. Mis estudiantes de posgrado lo están haciendo y algunos ya de años pasados que se han ofrecido, que se titularon, dijeron, tengo experiencia, vamos a entrenarnos y vamos a hacerlo. Y hemos brindado ese apoyo. Hemos brindado mucho apoyo al personal de salud que está entrando a áreas COVID y que tienen mucho miedo a infectarse, a infectar a la familia. Justo te decía antes de verte, estoy viendo casos de ataque de pánico que ha tenido el personal de salud, cuestiones de duelo, pérdidas y demás. Claro. También lo estamos viendo desde esta práctica profesional. Estamos trabajando arduamente también para brindar todo este apoyo, adaptándolo, y no solamente hacerlo a nivel clínico, también compartir esta experiencia. Te voy a dar una primicia que ya no tarda mucho en que lo difundamos en la página. Uno de los trabajos que hemos hecho en intervención de apoyo psicológico ante la notificación de muerte recientemente fue aceptado por una revista de APA. Entonces, dentro de algunos días, semanas, saldrá el artículo en donde compartimos esta experiencia. Eso nos da muchísimo orgullo. Y no, justo pues eso hemos ido trabajando precisamente esa parte. No, y que justamente, pues claro que es un orgullo, porque el hecho de trabajar, de no solamente hacer intervenciones, sino también compartirlas, y que si otra persona se enfrenta con algo similar, sepa también el camino hacia dónde ir, que era lo que hablábamos, ¿no? Este es un problema perdón que me tome más tiempo, pero no, es muy importante. Es un problema muy común en México. En México veo a muchos psicólogos, a lo largo de mi carrera lo he visto, que hacen cosas maravillosas, pero lo dejan archivado. Entonces, algo que yo siempre trato de fomentar en mis alumnos es, haz las cosas muy bien, sigue los criterios que nos piden en las instancias internacionales y somete tu trabajo a la revisión arbitrada por pares, claro, que no te conozcan, que no sepan nada de ti y que con el mismo rigor evalúen lo que estás haciendo, porque en esa medida te estás evaluando a ti mismo y te estás exigiendo a ti mismo ser mejor. Y eso ayuda mucho en la práctica clínica que hacemos, en la práctica de investigación que hacemos y en todo el trabajo y la calidad que estamos realizando. Y eso hace que tengamos mejores profesionales. Es algo que me da mucho orgullo, y siguiendo con esta noticia, en ese artículo van estudiantes de los 3 niveles, de licenciatura, maestría y doctorado, que han estado trabajando precisamente en esa cuestión, que han estado escribiendo, que ya se sentaron a ver lo que es el calvario de escribir a una revista arbitrada por pares, con todas las correcciones que te hacen, con toda esa parte, pero que al final lo disfrutas, porque claro, te exiges a ti mismo. Entonces, esa es una parte que quiero compartir mucho con tu auditorio. El espíritu de este servicio es: haz las cosas muy bien, compártelas y sigue fomentando el que se sigan haciendo esto, que los estudiantes aprendan a hacerlo, que sean críticos, lo repliquen y lo sigan llevando en su vida profesional futura. No, y me parece bastante importante, ¿no? Que usted tiene una frase que me gustaría decir: no solamente basta con hacer el huevo, hay que cacarearlo, hay que demostrar a los demás de lo que se está haciendo, la importancia del trabajo, y sobre todo que la psicología se defiende sola. Y una forma de que se pueda defender sola es haciendo esto, reportando, estudiando, y también esto mejora la calidad de los psicólogos que hay. ¿Por qué? Porque el hecho de publicar implica en saber por ejemplo, metodología, saber dónde buscar información, implica saber análisis estadísticos. Y eso ayuda también para que cuando uno está haciendo una búsqueda para atender a un paciente, sepa leer de una manera crítica también lo que se encuentra, ¿no? Porque no, como dicen, puede haber muchas revisiones sistemáticas, puede haber muchos ensayos controlados aleatorizados, pero eso no implica que realmente estén bien hechos. O que estén libres de sesgos. De hecho, todos los artículos, por mayor nivel de evidencia que tengan, van a tener sesgos. Entonces, lo importante es saber leer de manera crítica cómo se realizaron, qué tantos sesgos tienen, y a partir de eso, qué tan recomendable es la información que ese artículo tiene para tomar decisiones clínicas.
al final ningún trabajo va a ser perfecto, sin embargo, los trabajos en su conjunto te van a dar una idea de por dónde llevar esas decisiones. No, y me recuerda mucho como, ya para ir cerrando, como la parte de la pirámide de Kendler, ¿no? Tenemos nuestras teorías, tenemos nuestras leyes, pero si nosotros no tenemos nuestros experimentos, nuestros diseños lo mejor hechos, pues de nada va a servir las teorías ni las leyes que tengamos, ¿no? Claro. Entonces, creo que es un excelente consejo, sobre todo porque no solamente hacer las cosas de la mejor manera, con la mejor calidad, va a garantizar hacer una buena práctica clínica. Y quiero retomar ese punto, Ale, porque hasta ahorita a lo mejor muchas personas en el auditorio están pensando, bueno, qué bueno que los investigadores hacen eso y demás. La realidad es que todo esto que estamos platicando se sintetiza para que para que tú psicólogo que no te gusta la investigación y que quieres hacer clínica, tomes buenas decisiones y sepas cómo tratar al paciente. Exacto. Mucha gente me dice, oye, pues qué padre, pero yo no quiero hacer investigación. Y digo, no la hagas, pero sí necesitas saber cómo usar la investigación para hacer una buena práctica clínica. Eso es irremediable, eso ya no está a discusión. Tú quieres ser un buen clínico, tienes que ser un muy buen usuario de la investigación internacional que tenemos. Si no quieres hacer investigación, está muy bien. Bueno, personalmente creo que está muy mal, pero bueno, esa es mi opinión. Claro. Yo sí fomento que los estudiantes hagan investigación porque es precioso hacer investigación Claro. con todas las dificultades que tiene, pero lo es. Pero si por alguna razón personal, profesional, de vida, la gente solo quiere hacer clínica, está muy bien, es muy respetable, está excelente, pero lo tienes que hacer a partir de este contexto, siendo un excelente usuario de la investigación. De lo contrario, es cuestionable. Exactamente, porque las intervenciones, por ejemplo, algo tan sencillo como la respiración diafragmática, para poder utilizarla tenemos que contemplar diferentes cosas. Uno, que no tenga una enfermedad que comprometa los pulmones, ¿no? Ya sea EPOC, ya sea derrame pleural, etcétera, entre otras, ¿no? Dos, que esto no aumente la evitación. Si el paciente ya estaba haciendo conductas evitativas, que esto aumente. Cosas así que si uno es usuario de la investigación se da cuenta y entonces ahorran múltiples problemas e incluso evita el cometer iatrogenias por parte de los psicólogos, ¿no? Porque nosotros Claro, también totalmente. generamos errores médicos, errores con los pacientes. Y entonces Claro, en el área de la salud. es importante prevenir y esto es a partir de la evidencia. Doctor, quiero comentarle que el día de hoy la entrevista, pues, me ha encantado. Como le he mencionado, quiero recordarle mi admiración hacia usted, hacia su trabajo. Principalmente he leído sus artículos que ha hecho tanto en cuidados paliativos como en medicina basada en evidencia y ahorita el protocolo que usted sacó por parte de Cochrane y estoy más que seguro que voy a leer su artículo que va a sacar de APA. Por ejemplo, sé que ahorita está también incursionando en nuevos diseños, bueno, no nuevos, pero que han mencionado que tienen mayor o igual, que tienen una evidencia buena. Por ejemplo, los N igual a 1 con artículo que sacó hace unos meses, tratando a un paciente al final de la vida con terapia cognitivo-conductual. O sea, estoy, la verdad, para mí es un honor y como le he comentado, siempre que a mí me preguntan dónde uno se puede formar como psicólogo basado en evidencia, yo lo refiero con usted porque la verdad, la mayoría de las cosas que sé y esta parte del amor por la investigación, el amor por una psicología basada en evidencia, pues creo que ha nacido por su amor que usted tiene y no solamente el mío, sino de muchos colegas que estamos, ¿no? La mayoría de sus alumnos que ahorita se han vuelto sus colegas y de sus alumnos que a pesar de que no se dediquen a estar en hospitales, trabajan en otros lugares y demuestran eso y es como una bola de nieve. Se va juntando, se va juntando, se va juntando y al rato vamos a hacer un montón. Y le quiero agradecer pues todo lo que ha hecho por la psicología en México y en Latinoamérica. Y pues muchas gracias por estar el día de hoy. Es para mí un honor, en serio. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Para mí siempre es grato el poder estar en contacto con los estudiantes, con los nobles psicólogos, el poder orientarlos. Sé que a veces es
difícil tomar decisiones cuando no hay una base tan clara o cuando hay un montón de opciones y no sabemos por dónde irnos. Yo les puedo compartir, la psicología de la salud es impresionante y las aportaciones que el psicólogo puede hacer son igual de impresionantes y grandes. Y yo creo que en el futuro esta va a ser una de las áreas, ya lo es, pero lo va a ser aún más, muy importante, sin duda muy importante, Claro. en donde el psicólogo va a hacer aportaciones tremendamente buenas y en donde en México se necesita urgentemente más psicólogos ampliamente preparados para estar en estas áreas. Exactamente. Pues le agradezco mucho todo lo que nos ha platicado. Yo también concuerdo con ustedes con lo que está mencionando y pues a seguir haciendo evidencia, a seguir reportándola y a seguir aprendiendo y a ser críticos de lo que estamos haciendo. Le agradezco mucho el día de hoy que hayamos estado y pues ya para despedirnos, cualquier cosa que necesiten, voy a poner sus redes sociales. Ya mencionó que el doctor tiene una página llamada Psicología de Urgencias, donde sube material, información, capacitaciones y webinar. No sé si hay algún otro recurso electrónico que nos guste dar en caso de que alguien lo quiera contactar. Pues te los paso, seguramente en ResearchGate, algunas páginas en la UNAM, en la Facultad de Psicología también hay información mía que podemos compartir y desde ahí la gente que esté interesada pues me puede localizar. Ok, bueno, el Alejandro del futuro se va a encargar de ponerlo en mi cara y además voy a poner el link para que puedan buscarlo y pues sin más por el momento, muchas gracias. Y pues No, así Alejandro. Y pues nos vemos al auditorio en la siguiente entrevista, entrevistando y hablando con los expertos, pero difundiendo con evidencia. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.